Por mi parte, no hay problema que pueden llevar ese día a sus pequeños, a sus hijos, si quieren llevarlos, yo feliz, no hay ningún inconveniente de mi parte. Al revés, los chicos ayudan, se entretienen, es una actividad súper bonita para ellos. Así que si alguno o si alguna quiere llevar a su pequeño, a su pequeña, yo por lo menos de mi parte, ningún problema. Lo único que viene abrigadito, sí, porque igual está heladito. Pero me avisan inclusive y yo puedo preparar alguna actividad para que ellos se entretengan o para algo para que para ellos sea un poquito más lúdico y no estén como quizás recibiendo contenido de una forma tan mecánica. Yo igual trabajé harto tiempo con niños, entonces tengo algunas cosas que pueden hacer. Entonces, si quieren llevar a sus pequeños, por mi parte ningún problema, me avisan para prepararles alguna actividad para que en el fondo no estén tan aburridos, porque igual los niños son inquietos. Así que en una de esas los pueden llevar. Ya. Partimos la clase de hoy. Básicamente vamos a partir con este PPT. Yo sé que quedó pendiente lo de huerto vertical, sé que nos quedó pendiente de la plantación aún, en el fondo el poner el huerto, plantarlo y ver el tipo de sustrato, pero en mi lampa está congelado, hay mucho frío. Entonces, básicamente la clase de hoy día era terminar el huerto vertical y ver plagas y enfermedades. Entonces la invertí para esperar, para darle tiempo a que salga un poquito el sol y no congelarme allá afuera. Entonces vamos a ver plagas y enfermedades, biopreparados, bioindicadores hoy día. Eso. Entonces, les recuerdo que dudas, preguntas, cualquier consulta, algo, me van interrumpiendo nomás, ningún problema con eso. Así que partimos. También me avanzas, porfis. Gracias. Ya. Vamos a ver, primero vamos a partir con definición de plagas. Dice, plaga es una colonia de organismos animales o vegetales que ataca y destruye los cultivos y las plantas. Eso es una definición de plaga. Yo puedo tener, por ejemplo, una plaga de zorzales, como alguien me comentó alguna vez. Puedo tener una plaga de conejos en mi jardín. No necesariamente plagas, son estos bichitos pequeños, microscópicos a veces, que nosotros consideramos que vienen a atacarnos nuestros huertos. La definición de plaga es mucho más amplia y se aplica también a vegetales. Por ejemplo, yo puedo tener en el huerto una plaga de rúculas. Yo planté tiempo atrás, de eso hoy día, ayer fui de compras, chiquillos, y aproveché de comprarme unas semillitas. Y compré rúcula y un montón de lechuguitas más para plantar. Hubo un tiempo que yo planté en mi jardín rúcula y resulta que la rúcula creció, semilló y después tenía una plaga de rúcula, porque tenía rúcula por todos lados, entre medio de la zanahoria, entre medio de los tomates, entre medio de cualquier cosa, salían las rúculitas. Así que llegué y cambié la huerta de ese espacio. Entonces, la definición de plaga básicamente radica en el fondo en una colonia que en el fondo me ataca mi huerta, me la destruye, me la desbalancea, atenta contra la vida de mi huerta. Eso es una definición de plagas. Vamos a ver un pequeño video en el fondo introductivo que nos ayuda mucho a entender las plagas. Este video es de índole como mexicano, si no me equivoco. Yo lo encontré en internet, lo vi y me pareció súper interesante. Me pareció que podía ser entretenido para ustedes y en el fondo era un aprendizaje bastante clarito. Así que, Tim, vamos a ver, la Tami me debe estar cargando el video. No sé si la Tamara está viva o se nos cayó. Ahí está, está viva. No se ve, ¿o sí? Dice, soporte ha empezado la función de compartir las pantallas. Está como cargando el monito. Pero ya viene, ya viene. Ahí va. Así. Ahí está, chiquillo. Bienvenidos a Hydroenvironment, productos para hidroponía, invernaderos y campo.
Uno de los factores más importantes para el desarrollo de tu cultivo y el éxito de tu producción es el control de plagas y enfermedades. En esta ocasión hablaremos sobre plagas. Se denomina plaga agrícola a todo aquel animal que se alimenta de plantas, reduciendo la producción, disminuyendo el valor y aumentando los costos. Es un criterio esencialmente económico. Los daños que las plagas pueden causar a los cultivos son diversos, de los cuales podemos mencionar los siguientes: daño a las hojas, daño a los tallos, daño a la raíz, daño al fruto, daño a las flores, causantes de enfermedades. Existen dos calificaciones útiles para designar a las plagas según el daño que ocasionan. Plaga directa: cuando el insecto daña a los órganos de la planta, raíz, tallo, hoja o flor que el hombre va a cosechar, como las orugas o larvas de las polillas o mariposas, que dañan las hojas, los tallos o frutos por lo general, o el gorgojo que ataca los tubérculos, raíces o bulbos. Plaga indirecta: cuando el insecto daña órganos de la planta que no son las partes que el hombre cosecha. Es el caso de la mosca minadora, que daña las hojas del tomate o de la papa, pero no causa daño en el fruto o el tubérculo. Sin embargo, estas pueden ser muy peligrosas, ya que pueden ser vectores de enfermedades fúngicas, bacterianas o incluso víricas, como en el caso de la mosquita blanca. Es muy importante identificar las plagas y reconocer los insectos que ocasionan, así como el daño que ejercen a nuestros cultivos. Estas se dividen en tres clases. Los insectos chupadores. Se alimentan de jugos de las plantas absorbiéndolos, como en el caso de las cochinillas, áfidos y mosquita blanca. El daño se manifiesta en hojas y tallos amarillentos, marchitos y enrizados. Los insectos masticadores. Dejan agujeros en las hojas, en las flores o en los frutos. Poseen mandíbulas bien conformadas con la que trituran los tejidos vegetales. Entre ellos están las larvas de los lepidópteros, orugas, y los adultos y larvas de los coleópteros, escarabajos. También están los ortópteros, grillos, chapulines y langostas, y los himenópteros, que son las hormigas. Los insectos perforadores. Estas plagas perforan el tallo de las plantas o minan túneles angostos dentro de las hojas, el fruto y la raíz. Entre estos animales están las larvas de los dípteros, que son las moscas, y de lepidópteros, orugas, o larvas de coleópteros, escarabajos. Sin embargo, no todos los organismos que se alimentan de plantas se denominan como plagas, ni todas las plagas presentan el mismo daño o gravedad en nuestros cultivos. Una vez identificado el organismo y sus consecuencias o daños que causa nuestro cultivo, necesitamos reconocerlo como una plaga potencial. Las plagas potenciales o sin importancia económica son aquellas poblaciones de animales u otros fitófagos que, bajo las condiciones existentes en el campo, no afectan la cantidad ni la calidad de las cosechas. Suelen constituir la mayoría de las especies de insectos en un campo agrícola y se presentan en poblaciones bajas o muy bajas, pasando desapercibidas con frecuencia. Su baja población puede deberse a enemigos naturales, variedades resistentes, factores climáticos inadecuados o labores culturales adecuadas. Si se produce un cambio en estos factores, las plagas potenciales pueden volverse plagas reales. Plagas ocasionales. Las plagas ocasionales son poblaciones de insectos que se presentan en cantidades perjudiciales solamente en ciertas épocas del año. Suelen estar asociados con factores climáticos, variaciones en las prácticas culturales, deficiencia temporal en la represión por enemigos naturales y otros factores. Plagas clave. Las plagas clave son especies de insectos que en forma persistente, año tras año, se presentan en poblaciones altas, ocasionando daños económicos a los cultivos. Suelen tratarse de muy pocas especies, con frecuencia solo una o dos.
Por lo general, se trata de plagas introducidas a lugares donde el clima resulta favorable y donde no se presentan sus enemigos naturales eficientes, o tratarse también de especies nativas de insectos que se han adaptado favorablemente a cultivos introducidos o nuevas variedades de plantas que resultan así particularmente susceptibles. Plagas migrantes. Las plagas migrantes son especies de insectos no residentes en los campos cultivados, pero que pueden penetrar en ellos periódicamente como consecuencia de sus hábitos migratorios. Es el caso de las langostas migratorias y del arrebiatado del algodonero. Ahora que ya sabes que es una plaga, puedes reconocer dentro de tu cultivo qué insectos pueden presentarse como plagas reales. En los siguientes videos te hablaremos sobre qué son las enfermedades y cómo controlar plagas y enfermedades dentro de tu cultivo. Esto ha sido todo por el Chiquillos, dudas, preguntas acerca del video, algún concepto, algo que haya quedado inconcluso, algo que no se haya entendido bien. A mí me pareció este video súper interesante en el fondo, porque nos distribuye y nos en el fondo envuelve un poquito en el mundo de las plagas. Yo siempre digo, es más importante reconocer la plaga siempre que saber una solución. ¿Por qué razón? Porque si yo reconozco algo, frente a eso puedo buscar una solución. Pero si yo no reconozco nada, ¿cómo voy a buscar una solución? Entonces, por eso en el fondo siempre es más importante reconocer la plaga o la enfermedad y más que en el fondo saber cómo lo soluciono. ¿Dudas, preguntas, consultas? No, ya, seguimos. Como lo decía el video, hay un sinnúmero de plagas en el fondo y tienen directa relación con cómo nosotros presentamos nuestra huerta en el fondo hacia el mundo, ¿no? Cómo nosotros armamos nuestra huerta. Una forma básica de tener una huerta equilibrada, yo siempre les digo, es tener en cuenta la asociación correcta, la cantidad de sol, la cantidad de riego. Esos factores son primordiales a la hora de prevenir y controlar plagas. Si yo tengo un lugar muy sombrío, si yo tengo un lugar muy húmedo, la presencia de hongos, por supuesto, va a ser mucho más frecuente que si yo no presento un lugar de estas características. Entonces, ojo con eso. Partimos, aquí les quiero, en el fondo, traté de buscar unas imágenes que fueran lo más comprensivas posibles en relación a las plagas. El primero y más característico, sin duda, yo creo que todos los que hemos tenido a lo mejor algún rosal, alguna vez lo hemos visto, son los famosos pulgones, son áfidos, son insectos succionadores, como lo decía el video. Ellos tienen en el fondo como una especie de lanceta que la introducen por los tejidos de las plantas y se alimentan de la savia de estas plantas. Pulgones hay de varios colores, blancos, negros. Los más característicos son estos verdes y siempre se posan usualmente en los brotes de las plantas y también en el envés de la hoja, como lo muestra la imagen. Son insectos bien pequeñitos, pero son en realidad bien malditos aquí entre nosotros. Entonces, más adelante, en la parte de biopreparados, hay un espacio donde yo les puse un documento en el fondo donde hay muchas recetas para muchas plagas y enfermedades. También, obviamente, ese documento hoy día se lo voy a mandar a Tamara para que ella, por favor, se lo suba, chiquillo, a su plataforma y frente a ello ustedes lo pueden descargar y todo. No lo había querido enviar antes para que no lo descargaran y no supieran en el fondo de antemano qué es lo que era. Pero básicamente hay un documento donde hay soluciones ecológicas para las plagas. Entonces, estos son los pulgones. Les recuerdo que usualmente hay blancos y hay negros, pero yo encuentro que los más comunes son los verdes y los negros.
Ahí está, gracias. Acá también vemos el chanchito blanco, también se conoce como cochinilla algodonosa. Este en realidad es bastante pequeñito, es pequeñito, 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 muy nocivo en el fondo. Genera precisamente una especie como de algodón entre medio de los tallos en los nacimientos de las hojas y tiene estado de larva, de ninfa, en el fondo pone huevo, ninfa y hembra adulta, y en estado ninfal es el que más come. Es ahí donde tragan, tragan y tragan y tragan y nos destruyen nuestra plantación y nuestra cosecha. Hay muchas formas de erradicarlo también, formas químicas y formas quizás un poquito más amigables, como le podemos decir, pero en el fondo estamos, o sea, erradicar es matar, o sea, tomar en cuenta que estamos matando una colonia de especies, y cuando uno le está quitando la vida a algo, el producto que le echa para que haga este efecto no es precisamente agua bendita, entonces hay que tener ahí esa referencia, yo siempre lo digo, porque pasa que a veces la gente tiende a pensar que la solución agroecológica es en el fondo da igual, porque como a la planta no le hace daño, entonces como súper responsable. Y no es tanto así, o sea, estamos deshaciéndonos de un montón de vida. Entonces, no estoy diciendo que quizás la vida de los chanchitos sea más importante o menos importante, pero cuando queremos erradicar una plaga es simplemente porque queremos matarla. Pasan por estados y es una plaga bien pequeña, generalmente se posiciona al igual que el pulgón en los brotes, en las hojas más nuevas, y ahí en el fondo se aloja. ¿Me avanza hasta a mí, por favor? Gracias. Acá tenemos la mosquita blanca. Yo siento personalmente que dentro de las plagas, la mosca es de las más difíciles de erradicar, por una simple sencilla razón, es que la mosca vuela. Si bien el pulgón también lo hace, pero el pulgón, si encuentra una planta donde se puede alimentar de buena manera, come y se queda en ese lugar y come y no es naturalmente muy intruso. En cambio, la mosca blanca no. La mosca blanca yo siento que es como intrusa, es como que va y recorre toda la huerta. Cuando hay mosquita blanca, yo recomiendo una fumigación total del espacio, no recomiendo una fumigación segregada, precisamente porque ella tiene la capacidad de volar. Entonces puede que nosotros no nos hayamos cuenta, haya migrado hacia otra planta, fumiguemos solo la especie que vemos que está dañada, que vemos que está infectada, y lo demás no, entonces pasan los días y tenemos un poquito más allá otra plaga de mosca blanca. Entonces cuando estamos en presencia de mosca blanca, chiquillos, yo de manera personal recomiendo fumigar toda la vuelta, al tiro. Y tener mucho cuidado, sobre todo en el en vez de la hoja, porque a veces pasa que vemos solo la plantita como por arriba, ¿no? Nosotros vamos, caminamos por nuestra huerta, felices de la vida, vamos mirando nuestros tomates, nuestros pimientos, nuestras habas y así sucesivamente, y ni siquiera damos vuelta a las hojas, ni siquiera a veces nos agachamos a mirar qué está pasando por debajo. Y ahí está Sodoma y Gomorra. Entonces, cuidado con eso. Hay que ir mirando la huerta, hay que irla viendo cómo se comporta, son organismos vivos. Mosca blanca, fumigar todo, ya sea con una solución agro o una solución más bien química, ahí por supuesto lo dejo a su criterio, pero mosca blanca hay que fumigar todo. Gracias. Siguiente plaga, la conchuela. Conchuela también hay blanca, yo tengo una de exportación, por si alguien quiere, me dice, Nati, yo quiero conchuela, yo con gusto le doy las mías. Tengo una cantidad de conchuelas, chiquillo, impresionante. Antes yo la quitaba esta mediante fricción, me ponía toda la tarde con un cepillo de dientes a pasarle a mis plantas y funcionaba. Sí, cuando uno tiene una plaga pequeña, funciona, lo puede hacer pacientemente y funciona. También le echamos agua con aceite, por ejemplo, fumigamos, se supone que el aceite se posa por sobre esta especie como de caparazón que tiene la conchuela,
y inhibe el proceso respiratorio y ella muere lentamente. También siempre y cuando sea una plaga pequeña, pero si es ya una plaga más grande, yo creo que hay que tomar soluciones más violentas. Hay blanca, hay esta media cafezosa, negruzca, y se posiciona usualmente en los tallos principales. La conchuela se posiciona un poquito en los tallos gruesos y como que se pega así, como una especie de lapita. Queda pegadita al tallo y ahí se empieza a alimentar y la conchuela empieza a crecer y la plantita se empieza a debilitar. Como decía el video, hay plagas que atacan directamente en el fondo el fruto o la hoja comestible, como la mosca blanca, por ejemplo, y hay otras plagas que quizás no son tan invasivas, que no atacan directamente eso, como el caso de la conchuela, pero así también debilita nuestro cultivo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Todas las plagas, en el fondo, lo que hacen básicamente es desequilibrar nuestra huerta. Entonces tenemos que generar una huerta más o menos equilibrada. Y ahí estaríamos evitando un poquito las plagas, pero eso no significa que el día de mañana no se nos van a presentar. Dadas nuestras, a veces, condiciones de espacio, condiciones de tierra, nuestros mismos manejos, por ejemplo, hacen que hayan algunos tipos de plagas que sean frecuentes en el lugar. Entonces, hay que, en el fondo, aprender a convivir un poquito con ellos. Tami, ¿me avanzas, porfis? Gracias. Ya. Tenemos acá la arañita roja. Como su nombre lo dice, es un arácnido ínfimo, muy, muy, muy pequeñito. Tiene genera una especie de tela araña, no sé si tan parecida al chancho blanco, pero genera genera un cambio en las hojas, genera una textura diferente por sobre las hojas. Generalmente esta se posiciona en vez de la hoja. Es raro, yo personalmente no he visto un cultivo con arañita roja, pero se las quise mostrar en el fondo porque en mi averiguación para hacer este curso y este Power, encontré que la arañita roja era una de las plagas frecuentes en los cultivos. Yo en general generalmente mis plagas más frecuentes son pulgones y conchuelas. Es raro, yo no tengo mosca blanca en mis plagas, no he visto chanchos blancos, muy poco, tengo en algunas suculentas. Pero en general, mis plagas en la huerta son pulgón, yo creo que es como de las más comunes. No sé cómo será la experiencia personal. ¿Alguien nos puede contar, en el fondo, qué tipo de plagas ha reconocido en su huerta? Hola, buenos días. Hola. Bueno, yo les cuento que soy profesora y he intentado meterme a las clases para más o menos ver en qué van, ¿ya? No lo logré, pero me metí día a la clase porque estoy de vacaciones. Y bueno, en nuestra escuela nosotros tenemos un huerto, ¿ya? Ya. Y viendo las fotos, en el huerto a nosotros siempre nos ha dado lo que es el chancho blanco. Ya. ¿Ya? Pero siempre da en una planta particular, que no recuerdo cómo se llama esa planta, porque lo que pasa es que yo tengo adentro del huerto también tengo plantas. Entonces no sé también qué tan bueno es que yo mezcle las cosas del huerto con plantas, ¿ya? Entonces siempre este chancho blanco se da en una planta y después como que esto se va transmitiendo. No sé qué tan cierto es que esto es contagioso. Entonces yo estuve buscando donde me dijeron que tenía que apartar la planta que tenía esta Enfermo. plaga, claro, para que no se contagiaran los demás. No sé qué tan cierto es, no sé qué tan bueno es que yo tenga las plantas dentro junto con el huerto. Y bueno, lo que yo busqué fue que tenía que mezclar agua con homo y eso tirarle a las plantas para que se pudiera salir este chanchito porque es como muy pegajoso. Es tan chiquitito que cuesta como sacarlo de las hojas de las plantas. Sí, sí, el Pero chanchito blanco es viendo la pegajoso. diapositiva, lo que yo reconozco que siempre se nos ha dado y todos los años se me da es el chancho blanco.
Mira, yo puse, bueno, en la clase pasada, en el fondo, no en la pasada, la del jueves, la anterior, hablamos más o menos de lo importante que es y de las plantas que uno pone en la huerta y para qué. Te recomiendo que veas un poquito ese Power, te va a ayudar a entender si las plantas que tienes son beneficiosas para la huerta o no. Nunca recomiendo poner cardenales cerca de una huerta, eso no lo he puesto en ningún Power, pero si tenéis cardenales, por ningún motivo cerca de una huerta, por ningún motivo. En relación a las plantas enfermas, claramente es necesario apartarlas para evitar en el fondo el contagio por todo nuestro espacio. Pero como siempre recomiendo es que cuando vemos una planta enferma, lo ideal es fumigar casi todo. Tratar siempre de fumigar todo el espacio o en el fondo tratar de fumigar todas las plantas aledañas a la que está contagiada para evitar o si es que hay algún huevo o si es que hay algún otro individuo que saltó a la otra planta o que voló o que se desplazó según la forma que tenga para hacerlo, evitar que éste en el fondo crezca y se reproduzca. Entonces lo ideal sería separarla y fumigarla. ¿Con qué la fumigas? Hay muchas formas para erradicar chancho blanco. Agua con Omo, agua con Quicks. En el fondo hay una serie de purines, una serie de preparados que lo vamos a ver un poquito hacia adelante. Pero para que lo tengas presente, lo ideal es en el fondo apartarla y fumigar a la brevedad posible tu planta y las que están aledañas. Damari tiene su manito levantada. Hola, Dale. yo Hola. principalmente he tenido pulgones, ya, por ejemplo, Ya. pulgones en el ají, pulgones en el pimentón, en el tomate, en otras plantas en general. También tenía, por ejemplo, en el naranjo, cuando lo tenía antes, se formaba como telas de araña. Ya. Habían arañas blancas en ese tiempo, ya, y por ejemplo, me pasa que en la menta pareciera ser algo así como chanchito blanco, porque también genera como una especie como de tela, ya, y se pone como blanca. Entonces la hoja también se va como secando y poniéndose café. Entonces Ya, y nosotros genera probamos como una con... especie Sí, dime nomás. de motita como de algodón. Sí, muy parecido a eso. Sí, un chancho blanco así. Entonces nosotros probamos en ese tiempo con agua con lavalosa, como para los pulgones, y nos pasaba que a veces ya como que desaparecía. Intentamos poner otro tipo de trampas para insectos, como con papel amarillo, con un poco como de aceite, a ver si se iban pegando otro tipo de insectos, pero no. Nos pasaba que a veces mezclábamos, por ejemplo, poníamos la menta cerca de otras cosas para que repeliera un poco el tema de los aromas y todo, y la ruda, ni tampoco. Nos pasaba que, como decías tú, salían de una planta y se iban automáticamente a otra. Entonces, nunca hemos podido fumigar completamente acá porque Claro. dentro de todo, como tengo mucha tierra, hay mucha variedad de insectos que coexisten perfectamente. Entonces, a mí me salen diferentes insectos, mato una plaga, aparece otra. Entonces, siempre como que van rotando las plagas. Entonces, en ese caso, como decías tú, lo que más me conviene es fumigar. Pero nosotros habíamos visto esos como materiales para fumigar de Anasac, ya que tienen como solución y te dicen como que debes ocupar ¿Ya? un pulverizador, porque era como insectos como rastreros, como babosas también hay hartos que se comían las hojas de los tomates cherry y tratábamos como también de evitarlas, pero veíamos los caminos como brillantes en la tierra, entonces era como mucha variedad de plagas acá. Tienes un ecosistema gigantesco. Sí, muy cultural acá. Mira, si tú, en el fondo, yo recomiendo que si tú tenías un buen ecosistema en tu casa, no sé si sea tan conveniente fumigar, o sea, fumigar todo. Yo fumigaría el espacio huerta, sí. No sé si con algún producto Anasac, yo he probado, trato siempre, yo ocupo producto Anasac, soy honesta, no voy a ponerme a probar agua con, a veces porque los purines, yo sé que a veces funcionan, pero es muy larga el tiempo. Entonces, entre estar fumigando con un purín de ortiga, por ejemplo, con un purín, no sé, pues de ajo, y tenéis que dejarlo 2 semanas reposando, que tenéis que echarle la gotita de vinagre o no sé qué, porque en internet uno encuentra mucha información. Entonces yo soy partidaria de ir, compro el producto, lo aplico y espero cómo funcione. Entre perder toda mi producción y fumigar con un químico, yo prefiero fumigar con un químico. Opción personal. Eh,
A veces siento que fumigar con un producto natural es como torturar un poquito en el fondo a la plaga para que muera, porque muere lentamente. Entonces como que a veces nosotros nos decimos, no, si nos preocupamos del medio ambiente, pero igual en el fondo, si yo fuera pulgón, me gustaría que la muerte fuera de golpe y porrazo, no tan agónica. Siento que podría fumigar tu espacio huerta, o lo otro sería propiciar, por ejemplo, en el caso de los pulgones, hay una cosa que se llama control biológico, que es básicamente cuando uno genera un espacio para llamar en el fondo al insecto que se come a este otro insecto. Por ejemplo, algo muy típico que se come a los pulgones son las chinitas. Entonces, si generamos un espacio para que las chinitas vengan a nuestro jardín y tengan en el fondo un hotel de chinitas, vamos a mantener un poquito el control a raya de los pulgones. Los pulgones se pueden mover ellos solos, en el fondo. Si yo tengo una huerta y sé que tengo pulgones, no quiero fumigar contra pulgones, ¿qué hago? Compro un rosal y planto un rosal. El más baratito, chiquillo, esa rosa rosada, la más baratita, lo plantan ahí. Y los pulgones felices de la vida se van a ir para el rosal corriendo y ustedes no los van a tener en su huerta dando vueltas, si es que no quieren fumigar. Esa es una forma súper simple de, en el fondo, desviar los pulgones de un espacio, es plantarle un rosal. Y los chiquillos corren al rosal, pero despliegan hasta las alitas. Van a ver que el rosal a los 3-4 días va a estar lleno de pulgones y su planta en el fondo madre, o la que ustedes querían defender, va a estar un poquito más sana y de a poquito va a irse en el fondo aliviando de los pulgones. En relación al chancho blanco, ahí yo recomiendo la fumigación. Básicamente ahí no hay como mucho para hacerlos mover. Chancho blanco, mosca blanca, fumigación. Y una consulta, por ejemplo, los productos Garden House a base de algas también son como de esa muerte lenta, ¿cierto? Mira, son un poco más amigables con el entorno en el fondo. Quizás no generan tanto residuo de gases de efecto invernadero y todo eso. Pero igual son de muerte relativamente lenta. Todos los productos en el fondo son de muerte relativamente lenta. Solo que el efecto químico es un poquito más rápida la muerte del insecto que el efecto natural. Pero a veces, por ejemplo, si tienes un espacio, por ejemplo, donde por ejemplo tienes muchas mariposas, voy a suponer, abejorros, por ejemplo, ahí por ningún motivo recomiendo químico, porque básicamente va a alterar también el ecosistema para nuestros buenos insectos, por especificarlo de esta forma. Entonces ahí, ojalá puro producto natural, para que en el fondo da lo mismo que la plaga de chanchitos blancos agonice, porque estoy salvando yo a los abejorros, a las mariposas, a las mismas chinitas, a los colibrillas, toda esta gama de polinizadores. Entonces, por ejemplo, ahí hay que ir como barajando. Si tú ves que en la huerta no hay nada, no se posa una mariposa en lo más mínimo, le aplicamos un poquito de producto químico para erradicar la plaga lo antes posible. Pero ahí hay que ir barajando en el fondo cómo está nuestro espacio verde. Si, por ejemplo, tenemos muchos pajaritos, quizás no es conveniente aplicar químicos en un espacio abierto. Por ejemplo, yo en mi caso aplico químicos en el invernadero, por ejemplo, fumigo, porque el control biológico en un invernadero es mucho más difícil, ya que es un medio cerrado. Entonces ahí le aplico químicos, cierro las puertas y sé que no va a entrar nada. Entonces también hay que ir como viendo esa opción. No sé si me explico. Sí, entendí súper bien, porque por ejemplo acá yo tomaba las chinitas y las tiraba donde estaban los pulgones. Las dejaban ahí como, coma, por favor. Y acá, Claro. por ejemplo, igual llegan hartas mariposas y, por ejemplo, en el patio llegan chincoles y se comen como los bichitos que tengo en la maleza. Entonces, como ya con lo que tú dices, como ya a lo natural, ¿no? A Claro. lo natural y poner cebos y muchas rosas para que se coman otra cosa. Sí, yo ahí pondría quizás, mira, hay un documento que viene, a ver, déjame avanzar en mi presentación, la que tengo aquí en mi computador, y hay un espacio, bueno, me falta un poco donde vemos biopreparados. Básicamente los biopreparados son diferentes mezclas de cosas naturales que nos sirven para, en el fondo, diferentes fines. Fungicida, fertilizante, enraizador, insecticida, repelente, me estoy adelantando un poquito, pero ahí salen muchas recetas que puedes hacer para diferentes fines.
Entonces, a lo mejor un poquito más adelante, pues podemos, son como 8 hojas, en realidad es harto, pero ahí podemos ver en el fondo alguna solución biológica para erradicar estos insectos o para, por último, tratar de minimizar la cantidad. Pero ahí Tiene una viene, consulta. dígame. Cuando uno fumiga o hace esta limpieza, hay que podar las plantas, hay que sacar las hojas que están así como dañadas. Porque, por ejemplo, me pasa a mí hibisco, se hace como un algodón blanco y claro, ahora por lo que veo aquí debe ser el chanchito blanco que hace eso. Exacto. Sí, eso Sí. lo tengo que cortar y todo, y no hace que la flor salga, pues como que queda así, no hace que florezca. Entonces debe ser por eso mismo. Y también debe tener pulgones, porque los pulgones negros aman los hibiscos. Sí, lo ideal es una poda, es tener cuidado con nuestras herramientas en el fondo, con las que trabajamos, por ejemplo, con las que podamos, son podas de limpieza. En el fondo, cuando nosotros podamos, básicamente tenemos que después lavar nuestras herramientas, aplicarles alcohol para evitar el contagio entre una planta y otra. Generalmente, chicos, las podas por plagas no se dan en hortalizas o en verduras. Por eso en el fondo el PowerPoint no lo expresa. Nosotros no podemos, por ejemplo, tenemos plaga de la planta de beterraga, no la podemos podar, porque la morfología de la planta no tolera una poda. O sea, con suerte podamos los tomates. Y eso viene en el próximo Power un poquito, el proceso de poda del tomate. Nosotros generalmente hacemos una limpieza en los zapallos, por ejemplo. Pero en la huerta es raro ver el proceso de poda, uno ve más el proceso de limpieza o de cosecha de frutos en sí netamente la poda del tomate. En cuanto a ornamentales, sí vemos mucho el proceso de poda, como me nombras el hibisco, y ahí, claro, claramente hay que hacer un proceso de poda, de limpieza, y después de limpieza, además de nuestras herramientas, dícese de tijeras, serruchos, cuchillos o cúter, alguna cosa que en el fondo usemos para podar. Pero sí, hay que tener cuidado con eso. Ya. Vamos a pasar ahora a las enfermedades. Y básicamente la definición dice, las enfermedades de las plantas son las respuestas de las células y tejidos vegetales a los microorganismos patógenos o factores ambientales que determinan un cambio adverso en la forma, función o integridad de la planta y pueden conducir a una incapacidad parcial o a la muerte de la planta o de sus partes. Las enfermedades son diferentes de las plagas, por eso uno dice plagas y enfermedades. Y básicamente se dividen en 2 a 3 grupos, dependiendo de la categorización. Yo personalmente las divido en 3, pero hay personas que las dividen en 2. Y mi definición es enfermedades básicamente provocadas por hongos o que son enfermedades, ahí dice los agentes patógenos. Después, mi segundo grupo serían enfermedades provocadas por falta de nutrientes. En el fondo, cuando a una planta le faltan cierto tipo de nutrientes, también provoca cambios en sus tejidos y, por supuesto, incapacidad parcial o total, como dice ahí, de alguna de sus partes. En el fondo, la planta no fructifica bien, las hojas no son sanas, no genera un tallo lo suficientemente fuerte. Hay diferentes causales que puede generar en una planta la falta de algún componente químico, en este caso, para que se desarrolle de manera correcta. Y la tercera categorización mía sería básicamente la respuesta a factores ambientales. Por ejemplo, cuando una planta se hiela, ¿qué hacemos frente a una planta que se heló como cuando se me helaron a mí todos mis tomates en el invernadero? ¿Qué hacemos frente a una planta que se quiebra, por ejemplo, que también es una enfermedad, a veces se quiebra, o frente a una planta, por ejemplo, que se quema con el sol y así sucesivamente, se pone como, cuando le falta riego, por ejemplo, la planta se dice que se pone como pachuchita, que se le caen las hojitas, el tallo se vuelve menos terso y así sucesivamente. Entonces yo catalogo las enfermedades en 3
grupos, básicamente. Vamos a ver un video que es la continuación del video anterior en relación a las enfermedades. Básicamente nos categoriza un poquito las enfermedades y abajito yo tengo unos cuadros donde en el fondo se ve. ¿Listo? ¿Aló? Se ve muy bien, Tami, gracias. Ah, ya. Sí, se ve, ahí Uno de los falta play factores porque más no se escucha. importantes para el desarrollo de tu cultivo y el éxito en tu Ahí producción estamos. es el control de plagas y enfermedades. En esta ocasión hablaremos de enfermedades. Existen distintas enfermedades que pueden atacar a las plantas que estamos cultivando. Estas se caracterizan por ser de origen infeccioso, causadas por microorganismos, y no infeccioso, causadas por factores ambientales o externos. Cuando hablamos de factores no infecciosos, nos referimos a que no existe algún patógeno o microorganismo que pueda pasar de una planta a otra. Esto nos indica que es causado por factores externos como temperaturas muy altas o muy bajas, falta o exceso de luz, contaminación atmosférica, toxicidad mineral, toxicidad de los plaguicidas, falta o exceso de humedad en el suelo, falta de oxígeno, deficiencia de nutrientes, acidez o alcalinidad del suelo, pH, prácticas agrícolas inadecuadas. Las enfermedades infecciosas se producen cuando un patógeno ataca a la planta. Se reproduce rápidamente y es capaz de transmitirse a otra. A este organismo se le denomina como parásito. Las enfermedades infecciosas se transmiten principalmente por insectos como los áfidos o insectos chupadores. Sin embargo, también el viento, otros animales como el hombre, también pueden ser un vector de esta transmisión. Los parásitos pueden ser obligados. Crecen y se desarrollan en cierto tipo de plantas, no destruyen las células de sus hospedantes y obtienen sus nutrientes a partir de las células vivas. Facultativos. Atacan y se desarrollan en distintas plantas, secretan toxinas y enzimas que destruyen las células. Además utilizan su contenido y nutriente conforme los invaden. La identificación y detección de estos parásitos a veces se puede hacer a simple vista o con ayuda de un lente de aumento. Sin embargo, si necesitamos una identificación más precisa, podemos utilizar un microscopio. De la gran diversidad de organismos vivos, solo unos cuantos pueden parasitar plantas. De estos mencionaremos los tres más importantes: bacterias, hongos y virus. Por lo general, cuando observamos manchas cafés o negras, con indicios de podredumbre o exudaciones, es posible que sea una infección por bacterias. Si observamos manchas blancas, grises o cafés con una textura como polvo o como algodonoso, es posible que sean hongos. Y si vemos manchas negras o moradas o manchas con bordes del mismo color o con bordes decolorados, es posible que estemos en presencia de una enfermedad causada por un virus. Las bacterias se transmiten de una planta a otra por medios mecánicos, como en las manos o en los instrumentos que utilizamos en nuestro cultivo. Se diseminan fácilmente por el agua y permanecen de forma inactiva hasta que existen las condiciones adecuadas para atacar a la planta. Las bacterias fitopatógenas son unicelulares, microscópicas y no pueden producir esporas. No pueden producir su energía y dependen de una planta hospedera para su sostenimiento. Las principales enfermedades por bacterias son Los hongos son organismos filamentosos simples, no tienen clorofila y dependen de una planta hospedera para obtener su alimento. Son más grandes que las bacterias y se identifican con mayor facilidad. Algunas de las estructuras que producen se pueden ver a simple vista y sirven en su identificación.
Las esporas se diseminan fácilmente por medios mecánicos, por el aire o por el agua. Los hongos se transmiten a partir de suelos o sustratos contaminados a una planta o a una parte de esta, por lo que se deben de eliminar, ya que estas son fuentes de infección. Las principales enfermedades causadas por hongos son mildios. Tienen como resultado el crecimiento de hifas fúngicas en los tejidos vegetales. Se adentran en los tejidos de hoja, tallos y frutos y no solo permanecen en la superficie. Al ser un endoparásito, no apreciaremos su estructura hasta que los daños producidos en la planta sean considerables. Ataca la parte aérea de la planta, hojas, tallos, frutos. Se manifiesta como polvo blanco o cenizo, muy típico, o con una capa algodonosa de micelio gris blancuzco a blanco, en forma de estrella tanto en hojas, brotes y también en frutos. El hongo se manifiesta inicialmente en plantas aisladas, pudiendo cubrir posteriormente todo el cultivo. Rollas. Son las que más pérdidas han causado a la agricultura, principalmente cereales. A pesar de que pueden aparecer en cualquier parte de la planta, principalmente atacan hojas y tallos. Podemos observar pequeños abultamientos rojizos o cafés por debajo de las hojas. Y por la parte de arriba, manchas amarillas o zonas descoloridas. Reduce drásticamente la cantidad y calidad de la cosecha. En los casos más graves, el hospedante puede morir. Carbones. Reciben su nombre por formar soros, masas teliosporas, de color negro, o con aspecto de polvo de carbón, que aparece casi siempre en los órganos reproductores del hospedante, tratándose de cereales en las espigas. No suelen matar al hospedante, pero lo atrofian, deforman y arruinan totalmente la cosecha, sobre todo cuando sus esporas sustituyen al contenido de las semillas. Los virus son los patógenos más pequeños que atacan a las plantas. Son organismos muy simples y no son capaces de sobrevivir fuera de su hospedante. La mayoría de los virus que atacan a las plantas son Ahora que ya sabes cuáles son las enfermedades, puedes reconocerlas dentro de tu cultivo. En el siguiente video veremos cómo controlar plagas y enfermedades dentro de tu cultivo. Recuerda compartir el video y seguirnos en redes sociales. Hasta la próxima. Ya, chiquillos. Enfermedades. Yo creo que se marearon frente al video. Yo creo que vieron el video, preguntaron, ¿y cómo yo voy a saber qué le pasa a mi planta? En realidad es bien difícil. Puse el video para que uno como que un poquito comprenda el espectro de enfermedades que puede tener una planta. Entonces cuando a mí me dicen, uy, sabes que tengo una plantita que tiene como unas manchas, así como que media café, como que media verdosa, como que media azul, ¿qué puede ser? Y uno muchas veces dice, pucha, ¿sabes qué? No sé, tendría que verla, mándame una foto. Porque en realidad el espectro de enfermedades es tan grande, es tan amplio, que cuando las personas te dicen a simple vista, así como que tengo una manchita como marrón, así como que le sale como en la hoja, pero como que se arruga, pero como que no, literalmente uno queda donde mismo. Entonces, yo sé que el video es un poquito técnico, bastante, pero nos ayuda un poquito a entender.
en la presentación están los links de los videos. Estos son videos obtenidos desde YouTube, no son... entonces ahí lo pueden revisar quizás con más calma. Lo pueden ir viendo de a poquito y pueden ir viendo más o menos en el fondo qué puede ser. Dudas, preguntas, consultas en relación al video. Me di cuenta que igual son como medios parecidos las causas que afectan a las plantas, como los daños, son como algunos parecidos. Sí, son algunos bien parecidos en el fondo, pero ahí hablamos de enfermedades en general. Cuando nosotros vemos enfermedades en una huerta, generalmente son bien pocos, o tenemos, por ejemplo, básicamente las plagas. Lo más frecuente que vamos a ver en una huerta son plagas. Siempre. Es raro ver en el fondo algún tipo de enfermedad, por ejemplo, de virus en una huerta urbana como es nuestro taller. Si bien yo lo puse ahí en el fondo, es como para abrir un poquito el espectro en relación a las enfermedades, pero es bastante rara vez. ¿Qué podemos encontrar en una huerta común y corriente de nosotros? Es oidio. Y el oidio es un hongo que genera una especie como de polvo blanco encima de nuestras plantas. ¿Dónde se presenta el oidio? Usualmente, chicos, en los zapallos. Los zapallos son muy propensos a tener hongos porque básicamente tienen en el fondo una estructura de hojas súper grande y no toleran mucho la humedad. Entonces siempre vamos a presentar oidio, por ejemplo, en nuestros zapallos. Otro típico hongo, por ejemplo, que yo creo que más de algunos lo conocen, la fumagina, que se genera usualmente en los cítricos, que es esta especie como de textura negra que agarran los cítricos. Generalmente las plagas llaman a las hormigas. Entonces, cuando nosotros tenemos una plaga, o cuando nosotros tenemos mucha hormiga en nuestro huerto, algo anda mal. La hormiga es un indicador de plagas. Entonces, vamos a tener pocas enfermedades en nuestro huerto. Esta imagen que vemos acá, a mí personalmente me gustó mucho, la encontré muy explicativa. Ahí vemos en fondo una planta que tiene muchas hojas, muchas estructuras, y más o menos muestra las diferentes enfermedades y plagas que puede tener una huerta. Yo les recomiendo que esta la impriman, si es que lo pueden hacer, o que la revisen o que la tengan en un espacio constantemente. Y ahí, gracias a esto, hay dos imágenes que yo voy a recomendar personalmente. Una es esta, que en el fondo nos muestra mosca blanca, pulgón negro, polilla, por ejemplo, las babosas arriba, caracoles, oidio, botritis, pulgón verde, que son en el fondo las más comunes. Esta imagen arroja las plagas y las enfermedades más comunes. Entonces yo la puedo mirar y puedo reconocer mi plaga o enfermedad. Por eso a mí personalmente me gusta mucho. Cuando nuestra planta tiene manchas raras, chiquillos, desde ya sabemos que tiene una enfermedad y básicamente puede ser un hongo, poco probable que sea un virus, es más probable que sea una bacteria, pero generalmente es un hongo o es una falta de nutrientes. Entonces, podemos descartar, si nosotros nuestro huerto, nuestra tierra estaba bien abonada, o sea, estaba bien hecha la mezcla, le habíamos incorporado compost, quizás humus de lombriz, por supuesto, obviamente ahí descartamos al tiro alguna falta de nutrientes. Entonces nos abocamos en el fondo a que tiene una enfermedad y básicamente va a ser una enfermedad provocada por hongos o por bacterias. Es raro que nuestro huerto tenga enfermedades virales. Las puede tener, pero es raro. Es básicamente una probabilidad bien pequeña. Cuando tenemos un monocultivo, así cuando tenemos 3 hectáreas de tomates, por especificar algo, ahí sí podemos tener enfermedad viral y enfermedad bacteriana importante. Pero cuando tenemos varios cultivos en un espacio pequeño, no. Entonces, generalmente nuestras enfermedades van a ser oidio, las plagas comunes y corrientes y alguna falta de nutrientes. ¿Me avanzas también, por favor?
Gracias. Esta lámina es una guía de enfermedades y sus efectos de las plantas. Es básicamente es una lámina donde, al igual que la anterior, también trabajamos algunas enfermedades dentro de las más comunes. Vuelvo a retomar, la botrytis dentro de las más comunes, pasa en los tomates. También la alternaria dentro de las más comunes, de las que podemos tener en nuestra huerta. La negrilla también, pero muy pocas veces, y las de abajo que serían la arroya. La arroya también es bastante común en nuestros árboles ornamentales, la huerta quizás no tanto, por ahí las papas, los tomates, los pimientos, a lo mejor quizás por ahí, pero es muy raro. Se los presento para que ustedes lo vean, para que tengan de referencia. Pero en el fondo, dentro de lo que yo siento que la anterior, es mucho más recomendable para poder reconocer plagas e enfermedades. Ya con las plagas yo siento que ya está un poquito más claro, porque el hecho de poder reconocer al bichito, en el fondo como que verlo, ya podemos buscar una solución. Sé que las enfermedades es un poquito más complejo. Básicamente tenemos que diferenciar siempre, siempre, siempre las manchas de nuestra hoja. Si nuestra hoja está manchada, tenemos que fijarnos. Si nuestra hoja presenta manchas, es porque tiene una enfermedad. Si nuestra hoja presenta cambios de coloración, por ejemplo, amarillosa, verde pálida, tiene una falta de nutrientes, que es la que vamos a ver ahora. Ay, perdón, me dio ganas de estornudar. Avánzame también, por favor. Gracias. Ya. Esta representa, aquí podemos ver la falta de nutrientes. Y básicamente esta es la segunda lámina que yo recomiendo tenerla impresa o tenerla muy presente. Y básicamente hay un grupo de nutrientes principales que necesitan nuestras plantas para estar de manera perfecta, para poder generar los frutos. Y hay cambios que vemos en hojas jóvenes y hay cambios que vemos en hojas más viejas. Entonces, eso también hay que ir revisando. Las hojas viejas o más adultas también son indicadoras de cambio. Por ejemplo, si tenemos falta de calcio, la vamos a ver en hojas nuevas. Se vuelven rizadas y pálidas. O sea, si se enroscan las hojitas nuevas y les cuesta abrir, en el fondo porque las hojas vienen un poquito enroscadas, tenemos una falta de calcio. Si tenemos una falta de hierro, las hojas nuevas se vuelven amarillentas, incluyendo las nervaduras. O sea, la hoja en sí se vuelve amarillenta. Una hoja sana, chiquillos, es una hoja verde, del verde correspondiente a la planta, por supuesto, un verde intenso, donde vemos una hoja que está turgente, que está abierta, que sus nervaduras también son de color verde. Eso vemos como una hoja sana. O sea, cuando tenemos, por ejemplo, falta de nutrientes, la planta lo expresa usualmente en las hojas y también en las nervaduras. Y las nervaduras son estos hilitos que van entre medio de las hojas. Falta de magnesio, dice, color pálido en toda la hoja, incluyendo nervadura. En casos graves hay caída de la hoja. Cuando la hoja se desprende, está de manera paliducha, pero tersa, abierta, significa que le falta magnesio. Falta de potasio, pequeños agujeros en las hojas se vuelven delgadas. O sea, se vuelve el tejido más frágil. Si nosotros notamos eso, significa que a nuestra planta le falta magnesio. En el siguiente power, que no es este, está en la mantención de la huerta, que es el último que nos queda en clase teórica, viene en el fondo la información de cómo corregir esta falta de nutrientes. Así que no se preocupen. Después tenemos falta de potasio, pequeños agujeros en las hojas se vuelven delgadas. Falta de nitrógeno, ojo que el potasio, el nitrógeno y el fósforo, el azufre, lo vamos a ver en las hojas más adultas. En las hojas más jóvenes vamos a ver el magnesio, el hierro y el calcio. Entonces, por eso yo les digo, chiquillos, que las hojas más adultas son indicadores. La falta de nitrógeno, por ejemplo, dice, en hojas viejas toman un color verde pálido y amarillento, que empieza su avance desde la punta.
Entonces, ustedes me van a decir, profe, pero la de nitrógeno se parece mucho a la de hierro. Sí, pero la diferencia es que yo la de hierro la veo en hoja joven y la de nitrógeno yo la voy a ver en una hoja adulta. Y es al revés, la falta de nitrógeno genera desde la punta de la hoja hacia el cuello, hacia el tallo. En cambio, la falta de hierro es completa la hoja verde, pariducha. Falta de fósforo, las hojas se forman amarillentas con zonas muertas y su avance acaba con la hoja rápidamente. Es similar a la falta de nitrógeno. Y por último dice falta de azufre. Se corrió, pero vuelvo al tiro. Dice falta de azufre. El azufre se usa naturalmente como un fungicida, dice. Poco desarrollo de las plantas y se ven plantas enanas, atrofiadas. Las hojas se tornan amarillas, se puede confundir con la falta de nitrógeno. Las últimas tres, en el fondo, se tienden a confundir con facilidad. Pero la diferencia es que la de fósforo genera que la hoja se empiece a secar. En cambio, la de nitrógeno no necesariamente. Y en relación a la falta de azufre, la notamos porque la planta no crece de manera indicada. Por ejemplo, nosotros sabemos que una planta de pimentones mide 50, 60 centímetros. Si nosotros tenemos una planta de pimentones que mide 10 centímetros y no crece, es porque le falta algún componente mineral, que en este caso sería el azufre. Ojo, que si yo tengo una huerta, un espacio huerta balanceado, no debiera tener esta falta de nutrientes. Si yo aboné, si yo le eché compost o estiércol o los diferentes abonos, no debiera tener falta de nutrientes. Chiquillos, ¿dudas, preguntas, consultas? Consulta, por ejemplo, yo hice varios intentos de palto y la hoja se empezó a poner Ya. como café, ya muy parecida a la falta de fósforo, pero nosotros nos indicaron que era porque el agua que le echábamos tenía mucho cloro. Era mentira, me engañaron. Era falta de fósforo. Puede ser, ¿Era? ¿Sí? Puede puede ser una ser. Lo que probabilidad. pasa es que, mira, los paltos igual, mira, yo no parte de la base, yo no soy agrónoma. Generalmente esas cosas lo ven más los agrónomos que las personas que hacemos huerta, porque generalmente uno en una huerta no tiene un palto así por así. Entonces, parto de la base que mi gama de conocimiento con los paltos no es tan amplia. Soy súper honesta. Puede ser que a veces el exceso de cloro en un riego lastime cualquier planta, no solamente un palto. De eso creo que en una vez hablamos algo de las aguas duras, que en el fondo las abuelitas dejaban como decantar un poquito, y alguien parece que me lo comentó, dejaban decantar el agua en unos baldes y regaban al tercer, cuarto día. Hoy día nuestro proceso, nuestras aguas, chicos, vienen tan contaminadas con cloro, con flúor, en el fondo que al final como que el exceso de esto también daña nuestras plantas, por supuesto. Entonces pudo haber sido exceso de cloro, como también pudo haber sido falta de fósforo. Pero, por ejemplo, si tú tenías tu palto en un compost o en una buena tierra, claramente no fue falta de nutrientes. Ahí sí pudo haber sido producto del cloro, como le contaron. Ya, sí, yo creo que puede ser falta de nutrientes porque estaba en una caja de tomate, 2 paltos de unos 30 centímetros. Entonces tampoco era como que en ese tiempo Claro, teníamos tan falta de buena tierra, nutrientes. entonces sobrevivió así por puro milagro, básicamente. Ya, gracias. Sí, pues claramente ahí falta de nutrientes. Claro, ahí quizás a lo mejor igual influyó el agua, sí, pero como además faltó de nutrientes, entonces como que ambos factores influyeron de manera muy nociva en el palto. Porque igual los paltos son delicados, como que se hielan con facilidad, es como difícil el palto, no es quizás como los cítricos, por ejemplo. Entonces a lo mejor todo eso influyó para que no prosperara la vida del palto. Entonces ahí, por ejemplo, uno va minimizando factores. En el fondo, saber, al igual que como uno, cuando uno va al doctor y le dice, doctor, me duele el dedito, el doctor empieza a descartar cosas. Aquí uno hace lo mismo. Uno pregunta, va a descartar. ¿Ya qué tierra tiene? Y ahí la gente dice, no, ahí nomás. Ah, entonces uno al tiro empieza a falta de nutrientes. Plagas, enfermedades, no, dice como que, ¿qué plantas tienes? Ahí como que uno empieza como a ir dilucidando el problema. Pero si la tierra no estaba así como súper buena o de manera sana, yo creo que fue falta de nutrientes.
me atrevería a dar ese pronóstico. Chiquillos, continuamos. Agentes naturales, en el fondo, que es cuando yo les comentaba que las enfermedades yo las catalogaba en 3. Bueno, acá tenemos el grupo de agentes naturales, básicamente heladas. Vemos la primera imagen a la izquierda, claramente vemos una planta de tomate helada. La vi yo en mi invernadero, me lloré con mi plantita de tomate, me dio mucha pena, pero no importa, así es la vida. Corté mis tomates y sigo comiendo tomate porque están madurando de a poquito, así que cuando se nos llena una planta, chiquillos, podemos cortar los frutos, dejarlos que maduren poco a poco y lo van a lograr. En la imagen de la derecha vemos plantas quemadas. Por ejemplo, ahí vemos una planta que está quemada por el sol. Básicamente vemos los frutos que generan esta especie de como costra blanca. También pasa cuando los tomates tocan el suelo, por ejemplo, y la humedad también generan como la piel del tomate genera una reacción y empieza a volverse un poquito más gruesa. Podemos comer esos tomates perfectamente, lo único que pasó es que la piel se quemó, al igual que la de nosotros, se quema, después se regenera y va a generar una cicatriz si el proceso de quema fue importante. Pero los podemos comer, no hay ningún problema. Yo he comido tomates quemados y no pasa nada. Las hojas se cortan, se podan y la plantita debiéramos hacerle un refugio, algo que trabajamos un poquito en el último power que nos va a quedar. Pero podemos comer perfectamente. Otro caso de un agente natural es el viento, cuando la planta se quiebra, por ejemplo, hay cierto grupo de plantas que podemos hacer una poda y rebrotan, como en el caso de los ají, los pimentones, podamos la parte quebrada y la planta va a rebrotar desde abajito si está lo suficientemente fuerte, que casi siempre pasa. Así que estos son como agentes naturales, el viento, como decían por ahí, el exceso de humedad, el riego, pero básicamente eso tiene que ver directamente con nuestros cuidados. Siguiente, Tami, por favor. Ya, muchas gracias. Forma de erradicar plagas. Enfermedades hay muchas. Tenemos agroquímicos, que en el fondo son estos productos que generan para diferentes cosas. Químicos hay muchos y cada uno sirve hay hasta repelente para aves. Se los puse ahí porque me pareció así como muy chistoso. Hay repelente para plagas específicas y hay repelente para grupos de plagas. Yo puse solo Anasac en realidad porque puse agroquímico y lo que más me apareció Anasac y armé la lámina. No es porque yo tenga ninguna alianza con ellos ni nada por el estilo. También podemos usar otras marcas en el fondo, da igual. Yo recomiendo agroquímicos siempre y cuando tengamos una plaga importantísima en nuestro huerto, no tengamos muchas especies asociadas, no tengamos mucha mariposa, mucho abejorro, mucha abeja, no hay ningún problema. Espacio cerrado, ningún problema. Recomendación personal. Cuando ya tenemos, por ejemplo, maripositas o pajaritos, chinitas, llámese un conjunto de vida asociada, yo no recomiendo agroquímicos. Yo siempre ocupo agroquímicos en los invernaderos nomás porque es muy difícil el control sin agroquímicos. Cuesta mucho en el fondo, dado que es un ambiente artificial. Pero si no, yo no recomiendo agroquímicos. Vamos a pasar al ítem biopreparados, que es bastante largo, pero lo voy a hacer bastante corto, ¿no? Chiquillos, chiquillas, les voy a indicar más o menos qué es un biopreparado. Puse la definición textual, dice: los biopreparados son productos elaborados a partir de restos de origen vegetal o sustancia de origen mineral o animal. Como los purines. Exacto, como los purines. Dice, que ayudan a disminuir los problemas de plagas y enfermedades, a mejorar el desarrollo de cultivos, ya que según la función poseen propiedades nutritivas para las plantas, repelentes y controladores de insectos o curativas de enfermedades. El uso de estos productos tiene varias ventajas, como así también algunas dificultades que es importante conocer. Ya.
Básicamente, me voy a adelantar un poquito en el Power, viene un poquito más adelante, hay 6 tipos de biopreparados que uno realiza. Bioestimulante o bioenraizador. ¿Qué quiere decir esto en el fondo? Que son preparados que yo hago de restos animales, vegetales o minerales que me ayudan a estimular, o a enraizar la planta. Hay uno muy común que se hace que es de lentejas. Después tenemos biofertilizantes, que es un grupo importante, que en el fondo lo que hace es que aporta una gran gama de nutrientes a la planta. Tengo fertilizantes foliares y tengo fertilizantes que en el fondo están en contacto con las raíces, como por ejemplo el té de compost, el té de humus. Estos son biofertilizantes. Después tengo biofungicidas, que son, por ejemplo, diferentes preparados que yo hago para erradicar hongos, como por ejemplo el oidio, la fumagina. Yo realizo un biofungicida y en el fondo elimino estos hongos. Después tengo bioinsecticidas, que son básicamente, al igual que en el caso del biofungicida, una mezcla de estos productos que me elimina las plagas. Elimina pulgón, elimina chancho blanco, elimina mosca. Son insecticidas, o sea, matan insectos. Y por último tengo otro grupo importante que se llama biorrepelentes, que son otro grupo que yo genero con mezclas diferentes que repelen estos insectos. O sea, va el insecto para esa planta y lo huele, porque pueden ser por aroma, le puede enterrar en el fondo, como en el caso del pulgón, que es un insecto succionador y no le puede gustar el sabor. Entonces, básicamente lo que hace es que repele insecto. O sea, el insecto va para allá y dice, con esta planta no, porque es guacatela. Eso es el biorrepelente. Entonces, dentro de los biopreparados, el grupo es grande y por ende el contenido también es grande. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo voy a explicar un poquito acá. No voy a dar ejemplos, porque en el fondo vamos a perder mucho tiempo. Lo que sí es que voy a subir un documento que son como 8 páginas. 9 páginas que ahí salen muchos bioestimulantes, bioenraizador, biofertilizantes, fungicidas, bioinsecticidas y biorrepelentes. Entonces, los invito a mirar el documento, a imprimirlo y a leerlo, o a verlo de su tablet, su celu, porque ahí en el fondo vamos a encontrar muchas soluciones. Me adelanté una diapo. También. ¿Puedes volverme, por favor, a las anteriores, a las ventajas y las desventajas? Súper, gracias. Los biopreparados tienen, por supuesto, ventajas y desventajas, al igual que todas las cosas en la vida. Nada es gratis, como se dice por ahí. No. Tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, voy a leer más o menos rápido. Dice, son conocidos y preparados por los propios agricultores, lo que disminuye la dependencia de los técnicos y las empresas. O sea, lo podemos hacer nosotros mismos. Se basan en el uso de recursos que generalmente se encuentran en la quinta o en la zona, por lo que constituyen una alternativa de bajo costo. En algunos casos son súper baratos, inclusive los podemos hacer con hierba, con cosas que tengamos nosotros mismos. Casi no requieren energía a base de combustibles fósiles porque su elaboración supone un menor riesgo de contaminación del ambiente, ya que se fabrica una sustancia biodegradable y de baja o nula toxicidad. Su rápida degradación es favorable, pues disminuye el riesgo de residuos en los alimentos. Virtud importantísima de los biopreparados. Se degradan tan rápido, chiquillos, que uno, por ejemplo, echa biopreparado hoy día y en una semana más no hay ningún problema en comerse la lechuga o el tomate. Cosa que es hoy día en los agroquímicos tremendo. Uno echa agroquímico hoy día y tiene que esperar una cantidad de días y nunca la toxicidad se elimina. En los biopreparados no, se degradan con mucha facilidad. Yo creo que es una de las mayores ventajas que tiene.
Y por último dice, variados actúan rápidamente e inhiben la alimentación de los insectos. Además, las plagas desarrollan resistencia más lentamente a los biopreparados que a los insecticidas sintéticos. Obviamente todos mutamos, del COVID ya llevamos como 22 variantes, en cualquier momento se nos acaba el alfabeto griego para las variantes, ya vamos en la E. La variante Epsilon salió hace como 2 días atrás, en cualquier momento quedamos sin alfabeto. Entonces pasa que los virus, las bacterias en el fondo mutan más rápido en relación a lo químico hoy día que en el fondo a los biopreparados, que son cosas como más naturales. Desventaja. Dice, el proceso de elaboración puede demandar cierto tiempo. Muchas veces los ingredientes necesarios no se encuentran disponibles todo el año, por lo que su preparación debe ser planificada. Por ejemplo, hagamos purines de ortiga. ¡Ay, pero de dónde sacamos ortiga! Que esta no es época de ortiga. Pasa que a veces no tenemos disponible las cosas para los biopreparados. Entonces ahí hay que ir adaptando el biopreparado para, en el fondo, en la estación en la que estemos y con lo que contamos. Dice, preparación debe ser planificada, por lo mismo. Pese a la facilidad de su preparación y su baja toxicidad, el manejo de los biopreparados requiere cuidados para evitar la ingestión y el contacto con la piel. Uso de guantes. Sí, hay que tener cuidado, porque a veces mezclamos componentes químicos, como en el caldo sulfocálcico, que mezclamos ciertos compuestos químicos, lo hacemos hervir. Hay que tener cuidado. Después dice, especialmente el tabaco, el duraznillo y el paraíso. En muchos casos no han sido validados con rigor científico en la especie que requiere y con la dosis al momento de la aplicación. Sí, hay que tener cuidado a veces con la dosis, ir probando de a poquito, no echarle nomás, porque como no hay mucha prueba, no hay mucho estudio, porque no genera muchas lucas, los estudios parten por la generación de lucas, entonces en el fondo no hay mucha información de cuál es la dosis adecuada, de por cuánto tiempo tengo que prolongar el tratamiento. Entonces pasa que a veces es un poquito de prueba y error. Les recomiendo personalmente ir aplicando poquito a poquito, dándole espacio a la planta y ver cómo va en el fondo reaccionando. Dice, como su uso está basado en la práctica, debemos recordar que las condiciones de producción o ambientales pueden cambiar y ello afecta su efectividad. Sí, hay que tener cuidado porque por lo mismo puede que muchas cosas fermenten, por ejemplo, entonces los biopreparados hay que realizarlos, hay que planificarlos y hay que usarlos. Hay cosas que podemos almacenar y otras no. Que es la que viene anterior, dice, no siempre pueden almacenarse para su uso posterior. Se degradan rápidamente, por lo que su efecto residual es bajo. No duran mucho en el tiempo, dado la baja posibilidad de almacenarse. Y como es una ventaja que se degraden rápido, pero también es una desventaja al momento de guardarlo. Entonces, hay que tener ahí un cuidado. Ya. Tami, ¿me avanzas, porfis? Hasta la siguiente. Ya. Ya, muchas gracias. Acá vemos, son 1, 2, 3, 4. Son 4 diapositivas donde hay diferentes mezclas de biopreparados. Les cuento que el documento de biopreparados tiene 7 páginas, aparecen las definiciones, las ventajas y las desventajas. Yo los saqué de aquí. Hay, en el fondo, tienen hartas categorizaciones. Por ejemplo, tenemos extractos, purines, decocción, los tés, tinturas. Son diferentes, en el fondo, recetas que yo genero para realizar biopreparados. No son todos iguales. Entonces yo les recomiendo, chicos, leer el documento completo. Hay, por ejemplo, muestra unas tablas donde muestra la preparación, el cultivo, en el fondo
Después muestra los efectos, la utilización, el principio activo y la conservación. El documento es bastante completo. Por ejemplo, aparece, no sé, voy a leer. Dice, tintura de ajo, por ejemplo. Dice, se pica una cabeza de ajo, 40 gramos, y se deja macerar de 3 a 5 días en 1 litro de alcohol blanco o en medio litro de alcohol y medio litro de agua. En heladera o lugar fresco. Se puede agregar 25 gramos de cuasi amarga, de ají picante o de tabaco. Cultivo, dice, hortalizas, brócoli, coliflor, tomate, lechuga, apio, maíz, arroz, frijoles, bulbos y tubérculos. Después dice, repele de insectos preventivo, inhibe el desarrollo de enfermedades, bacterias, hongos, mildiu y rollas. Previene mosca blanca, ácaros, trips, pulgón, larvas de lepidóptero, saltamontes, escarabajos, minadores y gorgojos. Utilización, dice, diluir 1 litro de tintura en 20 litros de agua. Se puede aumentar la concentración de la tintura agregando menos agua. El acuerdo con el umbral de plagas. No aplicar en floración y polinización, porque en el fondo va también a repeler nuestros insectos polinizantes. Dice, se puede conservar en la heladera hasta 1 mes sin que se reduzca el principio activo. Ya ahí muestra un poquito el principio activo. Entonces, el documento, que son las mismas diapositivas que ustedes están viendo, muestra toda esta información. Infusiones de cebolla, ají picante, caldos, aparece la mezcla sulfocálcica también, preparado de hormiga, preparado con hojas y frutos, macerados de tabaco, decocción de cuasia, agua de sauce, infusión de cola de caballo. Chicos, aparecen muchas. En realidad el documento está bien completo y aparecen muchas. Yo les recomiendo que lo lean. Aquí yo puse algunas que están hasta la diapo 23. Esto mismo que les leí más o menos es lo que tenemos ahí. También me avanza hasta la 24, por favor. Súper, muchas gracias. Chiquillos, ¿dudas, preguntas, consultas? No, no hay. Ya. Por último, para ir terminando esta diapo, vamos a trabajar los bioindicadores. ¿Y qué son los bioindicadores? Son básicamente un grupo de plantas que aparece de manera silvestre y nos dice más o menos cómo son nuestros suelos. Cuando nosotros llegamos a un lugar, por muy heriazo que sea, siempre hay un grupo de plantitas, alias malezas también, como las queramos llamar. Y estas plantitas nos cuentan cosas. Ay, perdón. Nos cuentan cositas, nos dicen básicamente en el fondo qué está pasando en nuestros terrenos. Tenemos el típico diente de león y dice, indica suelos ricos en fósforo y molibdeno. La amapola silvestre dice, indica exceso de calcio. Las ortigas, que todos nos hemos ortigado alguna vez, sensación bien molesta, dice, indica suelos fértiles, ricos en nitrógeno y húmedos. Los tréboles, por ejemplo, son indicadores de suelos fértiles. El llantén, por ejemplo, indicador de suelo compactado. Entonces, ahí hay que tener cuidado. A veces vemos y la flora del entorno nos cuenta cosas del lugar. Uno tiende a pensar que las cosas no hay nada. O sea, oiga, yo tengo un espacio de tierra donde no hay nada. Y uno va y como que hay plantitas pequeñas, hay ciertos árboles a veces. Entonces, eso a uno le cuenta más o menos cómo está el suelo. Básicamente, qué cosas tiene y qué cosas no tiene. Chiquillos, dudas, preguntas, consultas. No hay consulta.
No hay pregunta. ¿A qué se refiere fértiles, señorita Nati? Por ejemplo, el suelo que está, yo tengo un pedazo de suelo donde está la higuera, pero igual, y sale harta ortiga ahí. ¿Eso quiere decir que está apto para sembrar o qué? Fértiles se refiere. Exacto. Fértil se refiere que es algo que es muy rico en nutrientes y que está súper bueno para sembrar. Los suelos fértiles se conocen como suelos ricos en nutrientes. Entonces usted siembra ahí y debiera darse todo lo que siembre debiera darse de manera correcta. ¿Y por qué razón está abajo de la higuera? ¿Por qué razón es fértil? Porque la higuera cae en las hojitas y ahí se genera todo el proceso de tierra. Las hojitas se compostan y en el fondo genera una tierra muy rica en nutrientes. Por eso se genera un suelo fértil en ese espacio. Una consulta, ¿yo puedo, por ejemplo, hacer el traslado de esa tierra, ponerlo en una maceta y plantar ahí? Sí, también, pero no se recomienda. ¿Por qué no se recomienda? Porque en el fondo esta tierra, este proceso natural que hace la higuera es para que ella pierde la hoja se composta y genera recursos naturales para ella misma. Entonces es el proceso natural que tienen las plantas para volver a generar sus propios nutrientes. Entonces después la hoja se composta, llueve, entonces se genera todo este proceso natural de abono que hacen las mismas hojas. Entonces, como es tan circular la naturaleza, tan perfecta, ellas mismas generan su propio proceso de abono. Entonces, si yo retiro las hojas, altero este proceso de abono. Entonces, si uno le retira un poquito de tierra, está bien, pero si uno así como que arrasa, como hoy día han arrasado por las tierras de hoja y los bosques, yo recomiendo que no. Ok, muchas gracias. Ya. Super. Tami, ¿me puedes compartir, poner mi pantalla como... voy a activar mi cámara. Mi pantalla como principal, por favor. Ya, Listo. vamos a... No sé que nos queda poquito tiempo. Me gustaría que viéramos primero quién no puede ir a las presenciales del jueves, chiquillos. ¿Por qué razón? Porque el jueves partimos nuestras clases presenciales en el Canelo Nos. Entonces me gustaría que hablaran ahora, que me avisaran, chiquillos, quién no puede ir. De los presentes, por supuesto, que lo informe o que lo escriban en el chat. Para dejar, para en el fondo, para ver con cuántas personas vamos a trabajar ese día ya. Entonces, de los presentes, ¿quién no puede ir? Yo no puedo ir. Paola Ya. Rivas. Ya. Tami, ¿lo podemos anotar? Por favor. Ya, la Paola. ¿Quién más, chiquillos, no puede ir? Yo, Ingrid Ramírez. Ya. Felipe, sí, hay estacionamiento dentro del recinto. Es súper grande el recinto, así que no hay problema. Yo fui, hay estacionamiento, no hay ningún problema. Ya, la Ingrid tampoco puede ir. Claro, estoy confirmando, estoy corroborando. Lo estamos anotando, ¿cierto? Sí, porque tengo una hora, tengo que tomarme una eco porque me van a operar, un perdón, un electro, y estoy llamando y no me han confirmado, porque sé que tengo hora a las 11 el día jueves. Entonces quiero ver qué posibilidad hay de correrlo o algo, ¿ya? Pero igual confirmo durante la tarde o si no a más tardar mañana para sí o no. Estoy en la duda. Súper, ya, lo puede mandar por WhatsApp, ¿cierto? Usted está en el grupo. Nati, yo igual te puedo confirmar más rato, pero yo creo que más que sí es que no, porque yo me había organizado ¿Sí? la semana pasada, entonces igual le dije a mi tía si podía venir un ratito a cuidar a mis hijos, porque tengo una niña de 3 años y uno de 10. Entonces, pero yo creo que sí, porque como habían dicho que supuestamente era el martes, después me era más seguro el jueves, entonces yo le dije igual a mi tía, como habían suspendido la semana pasada. Yo me había organizado, pero yo creo que sí. Tenía que avisarle yo ahora, Ya, pero yo creo que más que sí. Ya, porque súper. esto en la Pero mañana, si los quieres ¿cierto? llevar, por mi parte, sí, por mi parte ningún problema. Si los quieres llevar, no hay ningún problema.
Ya. Para que ahí se Profe. entretengan y hagan cosas. Sí, se puede ir en bicicleta, alguien preguntó, el recinto es súper grande. Dígame. Yo podría ir, pero como de día 11. Porque en realidad yo soy la que está trabajando Ya, y viendo pues, las clases. mira, si la idea es que vayan, Y ya, estaba esperando que me dijera usted ya. Es que hay varios don que trabajan. Héctor si podía cambiarme para la tarde, pero el jueves podría hacer eso. Pero mira, Ir a- si quieres, déjame ver, ¿cuál es tu nombre? Roxana Andrade. Ya, mira, Rosana, ¿tú estás en el grupo WhatsApp? ¿Sí? Ya, súper. Entonces, mira, más ratito mándame un mensaje para yo rescatar tu número. Me ponía, hola, soy Roxana, ¿me puedo cambiar a la tarde? Entonces yo ahí trato de hablar con don Héctor. Y por último te aviso yo para que te cambies, porque para que puedas ir en la tarde, si es que puedes, si es mejor, más disponible en ese proceso. Puedes hacer los prácticos en la tarde. Pero mándame un mensaje para yo rescatar tu número. Natalia, yo Ok, podría en la tarde, porque gracias. tengo ahora a las 11 al electro. No sé si también puedo tomar esa opción, si es que se puede. Sí, Ingrid, pero hola Ingrid. ya. Ingrid, mira, mándame también un WhatsApp. Todos los que tengan como problemas para ir en la tarde, o sea, que quieren ir en la tarde, me pueden mandar un WhatsApp. Me ponen, profe, yo siempre quiero ir en la tarde, o profe, yo en el fondo puedo Solo ir por en la este tarde a esta día. sesión. Es que al principio las sesiones son iguales. Yo creo que claro. Entonces me mandan un WhatsApp y ahí en el grupo, entonces yo después rescato sus números y les respondo de manera personal. Muchísimas gracias. Entonces, todos los demás pueden ir. Tenemos estacionamiento allá disponible, sí. Hay harto lugar. ¿Qué más? Pueden ir en bici, sí. Pueden llevar niños también. Si quieren llevar sus... Les cuento más o menos que la primera clase va a ser diseñar, que es lo que hicimos, y elegir un lugar. Les voy a contar más o menos la intervención. Vamos a limpiar, vamos a ordenar y vamos a desmalezar. El espacio en sí está limpio. Para mí limpieza es recoger hojas, por ejemplo, es pasar barre hojas, eso para mí es limpieza. No piensen que vamos a ir a recoger papeles, ni mugres, ni nada. Vamos a correr unos cajones, vamos a definir un espacio para compostar. Eso es lo que vamos a hacer el día jueves, para que se hagan una referencia de lo que vamos a hacer. Catherine, ¿hay que llevar herramientas? Mira, yo tengo herramientas, bueno, en realidad no es que yo las tenga, me refiero que a nosotros la OTEC nos entrega un grupo de herramientas para que trabajemos pensando en trabajo en grupos. Pero si alguien quiere llevar sus propias herramientas, ideal. O sea, por mi parte yo no habría ningún problema. Pero tenemos un grupo importante de herramientas para generar el trabajo. Sí. Pero si alguien las quiere llevar sus propias herramientas, ningún problema, chiquillos. Las puede llevar. Entonces, ya, sé que nos quedan 10 minutitos, casi nadita, como se dice. Tengo acá los jardines verticales que habíamos hecho. Este en realidad yo lo había hecho la semana pasada con el otro grupo, pero también tengo acá el que había hecho con ustedes. Entonces mi idea era hoy día terminar los jardines verticales. Que cuando ya el proceso del módulo está hecho, como es en este caso, que nosotros ya lo tenemos hecho, procedemos a la sujeción. Y la sujeción de estos, como son pequeñitos, en realidad es súper simple. Yo aquí en mi pared de madera, lo que hago básicamente es que le meto de estos tornillos que son como autoperforantes de madera y... Ay, saben que tengo las manos ultra heladas, entonces como que me cuesta un poco y lo fijo. Y lo fijo en mi pared. Le voy a poner dos para que sea más, para que quede más
más derechito, porque en realidad como es pequeño, entonces me queda así. Y ahí queda súper. Si fuera más grande, por supuesto le pondríamos más tornillos, más fijaciones, pero al final, como este es pequeño, entonces lo podemos usar así. Siempre cuando genero yo jardines verticales, siempre planto aquí en estos espacios plantas. Viene el plantín y lo trabajo en plantas. Previamente, el plantín ya viene previamente crecido, o sea, 5 a 6 centímetros, entonces yo tiendo a trasplantar. Nunca he generado un jardín vertical de semilla, que es lo que voy a hacer ahora. Hoy día voy a generar, este jardín vertical lo voy a hacer como una especie de armácigo. ¿Y qué voy a plantar? En un compartimento voy a plantar cilantro y en el otro compartimento voy a plantar perejil. Entonces, voy a incorporar compost directamente en mi espacio. Yo les comenté que los jardines verticales nosotros los hacíamos siempre con un espaciador para que nos ayudara a que el jardín sea más liviano y a que el jardín en el fondo tuviera menos peso, por ende tuviera una sujeción menos riesgosa, o sea, no se cayera. Pero yo, como espaciador, hoy día lo único que tengo es viruta. No tengo vermiculita y no tengo perlita. Y como voy a plantar desde semilla, no puedo usar viruta, porque resulta que ¿qué pasa si la semilla queda abajo de la hojuela de viruta? Nunca va a brotar, nunca va a salir. La semilla no va a tener la suficiente fuerza para atravesar la hojuela de viruta. Y me pasó, yo armacigué cilantro con viruta mezclada con compost y resulta que no salió nada. Entonces ahora dije, no, esto a mí no me va a pasar otra vez. Entonces voy a incorporar en mis espacios puro compost, dado este problema, dado que no tengo en el fondo otro espacio. Agrego mi compost y relleno mis bolsillitos. Estoy echando mi compost a humedad ambiente. Incorporo y compacto. Compacto. Vuelvo a agregar un poco más y vuelvo a compactar. Relleno hasta casi arriba. Les voy a mostrar. Ahí, ¿vieron? Ahí está. Relleno hasta casi arriba y presiono que mi jardín, en el fondo, la tierra esté compactada, pero que tampoco esté así como súper aprisionada. Entonces, ahí. No va a generar ahí. Voy por mis semillas, que como siempre les comento, las semillas tienen que estar siempre en un lugar guardado o cobijada. No tienen que estar en contacto con la humedad, porque ese es el detonante que en el fondo activa mis semillas y empieza a generar el crecimiento. Entonces vine a mi dulce hogar a buscar mis semillas, que aquí las tengo. Entonces acá tengo semilla de perejil y semilla de cilantro. Cambio mi vista. Y voy a tomar en primera instancia mi semilla de cilantro, de perejil, que como igual es una semilla más o menos grande, pero más larguita.
Voy a tomar un puñadito y voy a, ¿se ve ahí? Voy a espolvorearlo. Entonces, ahí, lo espolvoreo. Así es, la que no tiene nada, y ahí se ve la que tiene semillitas. Lo mismo va a pasar con mi semilla de cilantro. Voy a mi bolsita 2. Tomo un poquito de semilla. Y espolvoreo. Ahí, cilantro voy a echar menos porque el cilantro es grande. Y ahí estarían mis semillitas de cilantro. Las voy a repartir un poquito para que no queden todas albergadas en un puro lugar. Y por último, chiquillos, lo que hago es terminar de incorporar la capa superior, que es en el fondo la que me va a tapar mis semillas. Les recuerdo la norma, que es más o menos 2 veces el alto de la semilla, y después aprieto un poquito la tierra. Y otra vez, ya no tengo nada. Me faltó un poquito para el otro lado. Ahí tengo, todavía se ve la de perejil. Y cierro. Tapo mis semillas. Comparto. Arriba. Me fijo bien que queden todas tapaditas mis semillas. Y por último, voy a buscar agüita para hacer el proceso del riego. Dudas, preguntas, consultas, inquietudes, apreciaciones, los escucho. Ahí tú le echaste más semilla porque era más grande, ¿cierto? Porque en el otro se echaba como 3 o 2 por ahí. Porque Claro, es más grande. Sí, pues, y el cilantro en el fondo es como, en el fondo da lo mismo que tan tupido crezca, porque después como uno lo va cortando, entonces las mismas semillitas que de abajo van rebotando y van saliendo como más matitas. Por eso le eché hartas en realidad. Y aparte que también así nos sirve para generar como un pequeño armácigo, entonces después podemos tomar matitas de ahí y trasplantarlas. Pero de cilantro y perejil uno como que siempre echa hartas semillas, porque como son pequeñas y además generan estos como en el fondo ramos, no es como lo mismo que armacigar lechuga. Ah, ya. Si fuera lechuga, tendría que echar Entonces como 3. Claro, como 3 nomás. 3, 4, no más. Ahí, chiquillos, procedo a regar con cuidado. Y ahí, por ejemplo, saltó una semilla. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que a veces el riego, cuando era con mucha fuerza, hacía que las semillas saltaran? Ahí precisamente se movió una semilla de cilantro y está afuera. Entonces voy a terminar de regar. ¿Ven? Ahí se movieron algunas más. Entonces eso es lo que yo les digo, que hay que tener cuidado con el riego. En este caso, mi regadera es muy grande para este tipo de semillas. Yo debía haber regado con una más pequeña. Pero es la única que tengo. Entonces ahí voy a esperar que se absorba. En este caso del cilantro, miro mis semillitas y así con el dedito las entro un poquito. Y las tapo. Las entro un poquito y las tapo. Entonces cuando riegue, la próxima vez, en unos días más, tengo que tener este cuidado. En el caso de las de perejil, mira, también se salieron unas. Entonces, ¿qué hago? Las introduzco un poquito y vuelvo a tapar. ¿Y en cuántos días más o menos uno tiene que ir viendo para ir regando? Cuando la tierra está seca, más o menos sequita, vuelve a regar. Y tan importante de los armácigos, chiquillos, el etiquetado. Aquí yo debiera ponerle perejil, cilantro y debiera ponerle fecha. Entonces, para tener la certeza que en unos 10 días más
esto debiera empezar a brotar, por supuesto, los primeros cilantritos o los primeros perejilitos. Ahí me quedan unas semillas afuera todavía. Las de perejil, como son más chicas, se levantan con más facilidad que las de cilantro. El cilantro es como más grande, la semilla es como más pesada. Y ahí estaría, chicos, la plantación de nuestro jardín vertical en forma de armacillera. O sea que en el jardín vertical también podemos armacillar. Y ahí se ¿Dudas, puede preguntas, colocar consultas? las pepitas ahí se puede colocar las pepitas del ají, del pimentón, eso también son semillitas, ¿cierto? ¿O no? Sí, también son semillas, pero ellas necesitan un volumen mayor. ¿Usted tuvo la clase pasada? Sí. Ya. Ahí yo hablé de los volúmenes que necesitan las plantas. No sé si se acuerda para desarrollarse. Entonces hay que tener cuidado con el volumen que tiene mi espacio jardín vertical. Yo siempre recomiendo los jardines verticales para lechugas, para hojas verdes. Pero si usted va a hacer armácigo en el jardín vertical, después va a hacer trasplante, puede armacigar cualquier cosa. Pero solo usándola como un proceso de armácigo, no de crecimiento final. Ya, muchas gracias. Mi mamá me hizo un té y se me enfrió. Ya. Chiquillos, no habiendo más dudas, ni más preguntas, ni más consultas, sería todo por hoy, porque ya son las 12:05. Entonces, nos encontramos el día jueves en el Canelo. Cualquier duda, consulta, me la escriben por chat. Yo me incorporaron al grupo, no sé si aparezco como Natalia, pero les voy a mandar un mensaje para cualquier consulta o duda, ahí me la van haciendo por interno para que no se nos llene el chat. Vamos a mandarle, voy a pedir ahora la ubicación, voy a mandarles la ubicación para que lo tengan presente. Así que nada, pues, nos vemos el jueves. Pásenlo Gracias, bien. Natalia. Chao. Chao.